A continuación se presentan los controles de validez interna del diseño de grupo de control pre-test post-test, tomados del libro Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social, escrito por Campbell y Stanley, presentado por Diana Catalina Mora. Revisemos este ejemplo. Un equipo de investigación de una institución educativa está interesado en comprobar la eficacia de un programa de actuación dirigido a disminuir el ausentismo escolar. En este caso se realizará con diseño de grupo de control pre-test, post-test. Se necesita un grupo experimental, un grupo de control y la asignación aleatoria de los individuos a cada uno de estos grupos. Se empieza practicando una preprueba, un pre-test, tanto al grupo experimental como al grupo de control. La aplicación del programa de actuación dirigido a disminuir el ausentismo escolar se aplicará al grupo experimental y no se aplicará al grupo de control. Al final se aplica un post-test, una post-prueba, a ambos grupos, tanto al grupo experimental como al grupo de control. ¿Qué se espera? Que los resultados del grupo experimental y del grupo de control o el grupo control sean diferentes. Los diseños con grupos de control se clasifican bajo dos encabezados. El diseño 4, en el que se emplean grupos equivalentes logrados de manera aleatoria, y el diseño 10, clasificado como cuasi experimental, en el que se utilizan grupos intactos de comparación ya existentes. El diseño 4 adopta la forma que vemos en pantalla. Se asignan aleatoriamente sujetos a un grupo y se pasa por un proceso de observación. Entre la primera y la segunda observación hay una manipulación experimental. A continuación, analizaremos las variables para realizar los controles de validez interna en el diseño de grupo de control pre-test, post-test. Está la administración de pruebas, que parece ofrecer el primer reconocimiento de la necesidad de contar con un grupo de control para el experimento. La historia intrasesional es simplemente lo que sucede entre cada una de las sesiones. Puede escapar al control si se trabaja con todo el grupo experimental y no con el de control. Entonces, en el diseño 4 se requiere que tanto las sesiones experimentales como las de control sean simultáneas. La administración de test, esto se puede controlar en el sentido de que su manifestación en los grupos experimentales y en los grupos de control sea igual. Los autores mencionan que la instrumentación se puede controlar si se dan condiciones para el control de esa historia intrasesional. En particular, se logra la observación por medio de reacciones de los estudiantes a un instrumento fijo, como por ejemplo una prueba impresa. La regresión estadística se puede controlar sin importar qué tan extremos sean los grupos en el pretest, pero se controla si se respeta la asignación aleatoria de los grupos. La selección se elimina como explicación de una diferencia en la medida en que la selección fue de manera aleatoria, medida que queda determinada por la estadística de muestreo. La selección en el diseño 4 puede mostrar una diferencia significativa entre los puntajes pretest. Aunque se asegura que la selección de los sujetos es aleatoria, no hay sesgo en los grupos experimentales, es un medio imperfecto para garantizar equivalencia en los grupos. Sin embargo, es la única forma práctica de hacerlo. La mortalidad experimental está relacionada con los casos perdidos, quienes abandonan el experimento, y casos para los cuales solo se dispone de datos parciales. Estos fueron los controles de validez interna del diseño de grupo de control pre-test, post-test. Muchas gracias por su atención.